El estudio de esta temática está enfocado desde el punto de vista de los inspectores de soldadura. Es decir, el conocimiento que vamos a adquirir tiene el enfoque de lo que debe conocer el inspector de soldadura como fundamento, como base, para que él pueda ejecutar sus labores, tareas, de una manera más eficaz. El inspector de soldadura que tenga una mejor comprensión de estas propiedades tendrá una mejor percepción sobre la razón de la necesidad de ciertas operaciones de fabricación. Y bueno, tenemos ahí la mención de algunas actividades como son el precalentamiento, el postcalentamiento, el control de la temperatura entre pasadas, el control del aporte de calor, el heat input, otras actividades como el pinning o martillado, alivio térmico de tensiones y algunas más. Cambios más importantes que puedan ocurrir durante la operación de la soldadura. En realidad son varios cambios que podríamos mencionar, pero lo hemos sintetizado en dos, básicamente. En dos cambios importantes que podrían o pueden ocurrir durante la operación de soldadura. Número uno, son los cambios que ocurren en un metal cuando se calienta desde la temperatura ambiente, y ese es el caso de la soldadura. Inicialmente, el metal base, la junta, está a una temperatura ambiente, ¿no? Luego elevamos la temperatura producto de la aportación de calor, producto del encendido del arco eléctrico. Dos, efectos en las propiedades del metal versus la velocidad a la que ocurren dichos cambios de temperatura. Efecto de las propiedades del metal versus la velocidad a la que ocurren dichos cambios de temperatura. Más específicamente, nos va a interesar qué tan rápido se enfría un metal caliente hasta llegar a la temperatura ambiente. Y a esto, bueno, lo conocemos como la velocidad de enfriamiento del metal de soldadura, de la junta en general, ¿no? Muy bien, con esta introducción vamos entrando ya ahora sí a lo que son las estructuras básicas de los metales. Los átomos bajo ciertas condiciones de temperatura y debido a la fuerza de atracción y repulsión van a constituir un sistema cristalino, distanciándose entre sí, formando filas, familias, capas en tres dimensiones, conformando así una microestructura, lo que conocemos como microestructura, que es precisamente el tema que estamos abordando, ¿no? Las microestructuras de los metales asociado con la soldadura. Bien. También le podemos llamar un sistema de red cristalina, ¿okay? A este arreglo que se acaba de mencionar de átomos que se van uniendo en grupos, en filas, en planos, van a conformar una red cristalina o simplemente una microestructura. Sin embargo, no están estacionarios. Es decir, los átomos no es que estén en un solo punto, ¿no? Como podríamos eh, pensar si es que solamente observamos esta representación de un sistema cristalino, ¿no? Que tenemos ahí en imagen. En realidad los átomos no están estáticos, más bien tienden a vibrar alrededor de una posición de equilibrio para mantener un espacio balanceado. Cuando hay un balance entre las fuerzas de repulsión y de atracción, decimos que la energía interna del metal está en un mínimo. Y esta es una variable importante en el estudio de la microestructura de los metales, la energía interna. Entonces, cuando hay este equilibrio entre la fuerza de atracción y repulsión, decimos que la energía interna se mantiene en un mínimo. Ahora bien, debido a que el calor es una forma de energía,
la energía interna, la variable que acabamos de mencionar, se va a incrementar. Esto cuando aumentamos, toda vez que aumentamos la temperatura. Esa energía adicional tiende a hacer que los átomos vibren más, lo que va a finalmente incrementar la distancia entre los átomos. Se van a distanciar los átomos entre sí. Y aquí en imagen vemos también dos representaciones, una barra cuadrada o prismática que ha aumentado su volumen. Esto producto del distanciamiento entre los átomos, ¿sí? Producto de esa dilatación térmica. Bien, si hacemos el proceso inverso, si lo enfriamos más bien, va a suceder lo contrario, ¿no? Va a tener una tendencia a contraerse ese objeto. De igual manera, una barra o un perfil como el que vemos aquí, en la parte inferior, si le aportamos calor, temperatura, vamos a ver un aumento en la longitud, no solamente en el volumen, ¿no? Sino también en la longitud. Entonces aquí hay una variación de la longitud, como un estiramiento, ¿no? Producto también de este distanciamiento entre los átomos internamente. Cualquier disminución en la temperatura entonces del metal hará que los átomos se junten. En cambio, se observa como contracción del metal. Ese es el proceso opuesto, ¿no? La contracción cada vez que disminuimos la temperatura de cualquier objeto en general. Ahora bien, con la soldadura, sin embargo, el calor no se aplica de una forma uniforme, como podríamos haberlo aplicado a a este perfil, a esta barra, a este perfil, ¿no? En la soldadura no se da lo mismo, o sea, no se da esa misma, esas mismas condiciones, ¿no? Sino que el calor no está constantemente distribuido. Eso es, parte del metal se lleva hasta una temperatura muy alta, mientras que el metal adyacente en general, a la zona de la soldadura se mantiene a una temperatura menor. Esto provoca diferentes cantidades de expansión del metal en distintas ubicaciones relativas a la zona de soldadura. La parte del metal que se calientan en forma directa tenderá a dilatarse y esta dilatación es resistida por el metal que está a una temperatura menor. Y aquí vemos en imagen también que se conforman regiones, ¿no? Uno en la parte central, la región propia ya de lo que es la soldadura, que es la zona de mayor temperatura, y mientras más cercano es el metal base, en este caso esta barra o tubería, en los bordes, por ejemplo, la temperatura será muy cercana a lo que es el metal de soldadura, ¿no? Pero mientras más se aleja, entonces va disminuyendo la temperatura. Y se forma aquí lo que conocemos como la zona afectada por el calor o zona afectada térmicamente. Por aquí está indicada entonces la zona afectada por el calor. Decimos así, zona afectada por el calor, porque en realidad esta franja, estas dos franjas, en la vecindad del cordón de soldadura, son las franjas, las zonas o regiones que van a verse alteradas sus propiedades mecánicas y va a verse alterada también su microestructura. En realidad, lo que se altera primero es la microestructura. Ahora la vamos a ver en otras imágenes. Y producto de esto es que las propiedades mecánicas también se ven cambiadas o alteradas. Estructuras cristalinas. En un metal sólido, los átomos tienden a formar estructuras cristalinas tridimensionales. Por definición, los metales son cristalinos y cualquier discusión de falla debido a cristalización, de hecho, es incorrecta. Esta mención que se hace es debido a que se usa erróneamente a veces el término en un metal cuando se fragiliza, decimos se ha cristalizado, decimos, ¿no? Pero eso sería un uso incorrecto del término. Aquí más bien el enfoque de cristalización es el siguiente, ¿no?
Cuando un metal solidifica, normalmente lo hace en una estructura cristalina. Cuando un metal solidifica, es decir, cualquier metal que lo hemos calentado, lo hemos llevado hasta el punto de fusión, ya se diluyó, se volvió líquido, luego pasa a un proceso de enfriamiento, por lo tanto de solidificación. Estamos justamente en el proceso en que el metal va a ir conformándose, va a ir pasando el estado sólido, ¿ok? Y va a adquirir una estructura cristalina. La apariencia de superficie de fractura, conocida erróneamente como cristalina, es normalmente típica de una superficie de fractura por fragilización o fatiga más bien, ¿no? Muy bien, vamos ahora con los sistemas cristalinos, ¿ok? Pero vamos desde la entidad más básica a luego ya a lo que podrían ser las microestructuras propiamente dichas. El número más pequeño de átomos que puede describir un arreglo ordenados se conoce como celda unitaria o celda unidad. Bien, el número más pequeño de átomos que pueden describir un arreglo ordenado se le conoce como celda unitaria, cualquiera de estas que tenemos aquí. Estas celdas unitarias en realidad no existen como entidades, unidades independientes. No es que vamos a encontrar una celda unitaria sola, ¿no?, dentro de una microestructura, ¿no?, sino que están unidas siempre en lo que son ya los sistemas cristalinos, ¿no?, o redes cristalinas. Las estructuras cristalinas más comunes, también otro término que usamos para estructuras cristalinas son las fases. Por eso dice aquí las estructuras cristalinas más comunes o fases, y de ahí viene también el nombre del conocido diagrama de fases, ¿no?, diagrama de fases hierro-carbono. Pero bueno, luego vamos a hacer por lo menos una mención y vamos a mostrar también una gráfica del diagrama de fases hierro-carbono. Bien, pero aquí se mencionan las siguientes estructuras cristalinas, las más comunes, ¿no?, dentro de lo que es el estudio de los metales. Son la cúbica de caras centradas, FCC, así es su designación en inglés, FCC, cúbica de caras centradas, la cúbica de cuerpo centrada o BCC y la hexagonal compacta, la HCP. Algunos metales, por ejemplo el hierro, existen como una fase sólida a temperatura ambiente, es decir, como una microestructura sólida a temperatura ambiente, y como otra fase sólida a temperaturas elevadas. Es decir, basta con cambiar la temperatura en el hierro, ¿sí?, en estado sólido estamos hablando, pero a diferente temperatura ya cambió su microestructura. Ahora vamos a ver cuáles son esas fases. Este cambio con la temperatura de una fase a otra en un metal sólido se conoce como transformación alotrópica. ¿Ok? Una vez más, este cambio con la temperatura de una fase a otra, pero estamos hablando de una fase sólida a otra fase sólida. No de líquido a sólido ni de sólido a líquido, ¿no?, sino de una fase sólida a otra fase sólida solamente por efecto de la temperatura. Entonces, a esto se le conoce como transformaciones alotrópicas o también transformación en fase sólida. Bien, por aquí tenemos los diversos sistemas cristalinos y redes espaciales que se le conoce como redes de Bravais. Bien, ahí tenemos varios, ¿no? El cúbico sencillo, tetragonal sencillo, cada una de estas unidades sería una celda unitaria o celda unidad, la cual hemos descrito, ¿no? Y observamos que cada celda unidad tiene pues una configuración propia. Algunos son ortorrómbicos, otros son cúbicos, hexagonales, tetraédrico. Hay varios aquí, ¿no? Son
A ver, tenemos 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Son las 14 redes de Bravais. Y como observamos, cada una de ellas también tiene asociada o, lo que son los ejes cristalográficos, ¿no? Designados con las letras A, B, C, por lo general, ¿no? Que en este caso del ortorrómbico sencillo, por ejemplo, o los cúbicos sencillos, o cualquiera de estos, ¿no? Están a 90 grados, claramente, ¿no? Los ejes. Pero este sistema monoclínico sencillo, o el monoclínico centrado en las bases, ya tiene ciertos ángulos. Estos son los ángulos cristalográficos. Entonces, dependiendo de si los ejes y ángulos, ¿no? Por aquí están en la primera columna, son diferentes, son iguales, son a 90 grados, o mayores a 90 grados, o menores tal vez, entonces van a ir adquiriendo por aquí un nombre, ¿no? Un sistema cristalino y su correspondiente red espacial. Los sistemas cristalinos triclínicos, monoclínico, ortorrómbico, tetragonal, cúbico, hexagonal y romboédrico. Ya lo que es la red espacial es como una forma de identificarlo gráficamente, ¿ok? Un sistema tridimensional, pero ya más específico, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la red espacial simple para el triclínico. El monoclínico es simple, pero también puede ser de base centrada. El ortorrómbico es simple, pero también existe de base centrada, de caras centradas también. Es el tetragonal. A nosotros nos va a interesar un poquito más lo que son el sistema cúbico y el hexagonal. Entonces, el sistema cúbico podría ser simple, de caras centradas, ¿ok? O de cuerpo centrado. Aquí falta una palabra, pero es de cuerpo centrado, el otro es de caras centradas. ¿Bien? Hexagonal simple y romboédrico simple. Algunos ejemplos por aquí de elementos químicos o compuestos que presentan este tipo de red espacial o sistema cristalino. Seguimos. Ahora vamos a describir un poco más lo que son las estructuras cúbicas, ¿bien? Y también la hexagonal compacta. Básicamente tres tipos, ¿no? Tres tipos de estructuras o microestructuras. Tenemos primero la estructura cúbica centrada en el cuerpo, BCC. Estas letras BCC son las siglas o iniciales de Body Centered Cubic, cúbico de cuerpo centrado. Creo que por la representación que vemos ahí es fácil deducir que debido a que existe un átomo central dentro de este cubo, es por eso que toma ese nombre, ¿no? De cuerpo centrado, es decir, hay un átomo que está centrado en el cuerpo de la celda unitaria, en este caso cúbica, celda unitaria cúbica. Bien, pero bueno, claro, esto es por supuesto una representación, ¿no? Sabemos que un átomo no tiene esa forma de esfera, ¿no? Sino que más bien el átomo es mayormente vacío, ¿no? Con electrones girando o orbitando alrededor de un núcleo. Pero esto para efectos de representación solamente, eh, históricamente se ha representado siempre, ¿no? A estas estructuras de esta manera, como una celda unitaria en forma cúbica, un átomo en el centro, y observemos en las esquinas, ¿no? En la esquina no es que haya un átomo completo, ¿no? Sino que existe solamente como fuera un octavo de átomo nada más, ¿no? Una fracción nada más que está en ese vértice, lo que está dentro del cubo, ¿no? Lo que ya está fuera del cubo, ya eso pertenecería a otra celda unitaria en la vecindad, como vemos aquí en esta red espacial, junto con otras celdas unitarias. Entonces, esta es la estructura cúbica de cuerpo centrado BCC. La segunda es la estructura cúbica centrada en las caras, FCC, debido a las palabras en inglés, Face Centered Cubic. Bien, cúbico de caras centradas. Observamos en esta segunda microestructura que los átomos están, aparte de haber
átomos en las esquinas, en los vértices, que serían 8 vértices, ¿no? 8 vértices, un átomo en cada esquina, pero ya sabemos que en realidad no es que haya un átomo en cada esquina, sino que hay un octavo de átomo nada más, como vemos aquí en imagen. Pero aparte de estos átomos en las esquinas, existen átomos también en las caras. ¿Cuántas caras tiene el cubo? Tenemos un total de 6 caras, ¿no? Por lo tanto, hay 6 átomos, uno en cada cara. Pero nuevamente, si cortamos, ¿no? O seccionamos solamente lo que está dentro del cubo, vamos a ver que en realidad existe un medio átomo nada más en cada cara, en cada superficie. Y bueno, esta es la estructura hexagonal compacta, la tercera, HCP, y ahí vemos también su disposición de los átomos. Hay como 3 planos, ¿no? Un plano superior con un átomo en cada vértice, más uno en la parte central, en el plano superior. Lo mismo para el plano inferior y un plano intermedio a la mitad, pero solamente 3 átomos dentro de lo que es ya esta estructura. Aquí hay algunos ejemplos incluso, ¿no? De elementos químicos que cristalizan, decimos, cristalizan con este tipo de microestructuras. Berilio, magnesio, zinc, cadmio y titanio. Bien, ahora veamos algunas características de cada una de estas microestructuras que hemos descrito, ¿ok? Y hemos identificado ya las 3. La primera es la estructura BCC, estructura cúbica centrada en el cuerpo. Y estos datos son importantes para efectos nada más de eh, ver qué tan compacto es un metal, ¿no? Qué tanta densidad podría tener un metal. ¿Qué tantos átomos podríamos arreglar dentro de una celda unitaria? Mientras más átomos eh, logramos, digamos, incluir dentro de esta celda unitaria, pues decimos que la estructura es o bien compacta, o bien totalmente compacta, o parcialmente compacta. Vamos a ver esas características precisamente. Eso está en base al número de átomos por celda, en primer lugar, ¿no? La primera característica es el número de átomos por celda. El número de átomos por celda lo podemos calcular con esta fórmula. N es igual a Ni más N es 0 sobre 2 más NV dividido entre 8. Sin embargo, podríamos también calcularlo gráficamente. Observemos que en cada esquina existe un octavo de átomo, pero son 8 esquinas, 8 vértices. Por lo tanto, multiplicamos 8 por un octavo, ¿cuánto me da? 1, ¿verdad? 1 más el átomo central son 2 átomos. Otra forma de verlo es que sumemos los octavos de átomos. Como son 8 esquinas, sumamos el átomo de la primera, de la segunda, de la tercera, hasta la octava esquina. Tenemos un total de 8 esquinas. Sumamos 8 veces, mejor dicho, un octavo. Eso nos da 1. Más el átomo central, que es un único átomo. Ahí tenemos 2 átomos por celda. ¿Bien? Luego, otro dato importante aquí es el máximo empaquetamiento en la diagonal del cubo. ¿Okay? Aquí será asignado a cada lado del cubo esta variable o dimensión A. O sea, es un cubo del lado A. La diagonal, por lo tanto, ya esto es una relación geométrica básica, la diagonal del cubo, no, bueno, no del cubo, sino la diagonal en la cara inferior, en cualquiera de las caras en realidad, en cualquiera de los cuadrados laterales, o superior o inferior. Esa diagonal es raíz de 2 multiplicado por A. ¿Ok? Si establecemos una relación entre estas dos, entre el lado y la diagonal, podemos también determinar la diagonal central, la diagonal que va desde este extremo inferior hasta este extremo superior del cubo, la diagonal principal, ¿no? Esa diagonal principal es 4 veces el radio del átomo, ¿no? 4R. A su vez, esa diagonal, por cálculo geométrico o trigonométrico, es raíz de 3A. Entonces podemos igualar, ¿verdad?
4R es igual a raíz de 3A. Eso es lo que se ha hecho acá. 4R es igual a A raíz de 3. Bien. Y a partir de esa relación, es decir, del radio en función de A o de A en función de radio, podemos despejar aquí el radio, ¿no? O podemos despejar A, cualquiera de ellos. En esta fórmula, ¿sí? En esta fórmula del factor de empaquetamiento, que es el otro dato importante que necesitamos conocer, el factor de empaquetamiento es igual a 2 por 4 tercios por pi por el radio al cubo dividido entre A al cubo. Reemplazamos nada más, ¿no? El A es igual a 4R dividido entre raíz de 3. Aquí se reemplaza. Entonces, esto ya permite que nos cancelemos el radio y nos quedemos con un valor, que es 0.68. Factor de empaquetamiento es igual a 0.68. De esto deducimos que esta estructura BCC no es una estructura totalmente compacta. No es una estructura totalmente compacta. Vamos a ver que en la siguiente estructura cristalina el valor va a ser mayor a 0.78. Ejemplos de estructuras BCC. Tenemos el hierro, por ejemplo, los aceros al carbono, el cromo, molibdeno y el tungsteno. Son ejemplos de estructuras BCC. Veamos ahora la segunda estructura, FCC. Se hace una relación similar. Tenemos que 4 veces de radio en esa diagonal de una de las caras es igual a raíz de 2. Igualamos aquí, hallamos también el factor de empaquetamiento por fórmula y nos da un valor de 0.74. Bien. Factor de empaquetamiento de la estructura FCC es 0.74. ¿Cuánto era el anterior? Era 0.78. Por lo tanto, de esta estructura decimos que es una estructura compacta. No hay mayor posibilidad de empaquetamiento. O sea, no hay mayor posibilidad de empaquetamiento en una celda unitaria. Este es el máximo factor de empaquetamiento. Ejemplo de estructuras FCC o de metales que cristalizan en estructuras FCC son el aluminio, el cobre, el níquel y los aceros inoxidables austeníticos. Y en el caso de la estructura HSP, el número de átomos por celda es 6. El máximo de empaquetamiento es la relación A igual 2R. Factor de empaquetamiento también me da un valor de 0.74. De igual manera, podemos decir que esta es una estructura totalmente compacta y no hay mayor posibilidad de empaquetamiento que este valor de 0.74. Es el mismo valor que el anterior, que la FCC. Ejemplo de estructuras o de metales que cristalizan en estructura cristalina HCP, tenemos el titanio, el zinc, cadmio, berilio y magnesio. Pasamos ahora a revisar información sobre la solidificación de los metales. Bien, como dijimos al inicio, vamos a ir desde la entidad más básica, ¿sí? Que son las celdas unitarias, que ya sabemos son 3 tipos, la BCC, la HCP y la FCC. Bien, pero ahora vamos a ver qué sucede en una soldadura a medida que va enfriando. ¿Bien? En este esquema observamos la máxima temperatura en la zona central del metal de soldadura. ¿Okay? Inicialmente este metal de soldadura está eh, parcialmente líquido, parcialmente sólido, va enfriando, ya el metal base ha sido expuesto a alta temperatura, ya se han ido produciendo algunos cambios en la microestructura de la zona afectada por el calor, en la microestructura. Ahí se van dando los cambios, ¿no? Y vemos que aquí hay regiones, por ejemplo, zona, dice, de grano grueso, ¿no? Y podría haber una zona también de grano fino, a medida que nos alejamos del metal de soldadura. ¿Okay? Aquí se describe en realidad lo que son las zonas, las subzonas, digamos, ¿no? Las subzonas de la zona afectada por el calor o térmicamente. Por aquí está la línea de fusión, por ejemplo, en este punto.
línea de fusión o la interfaz de la soldadura, la zona de crecimiento de grano, la zona de recristalización, la zona parcialmente transformada, la zona temperada y la zona de ya lo que sería el material base, ¿no? Material base no afectado por el calor. Un metal se solidifica en una estructura cristalina a través de la nucleación y del crecimiento. Durante el enfriamiento, grupos de átomos se nuclean sobre impurezas o en la interfaz líquido-sólido entre el metal fundido y áreas más frías. Estos grupos, llamados núcleos, se unen a granos en la zona afectada por el calor en la interfaz de la soldadura. Los átomos se solidifican y se conectan a los núcleos, creciendo en una dirección preferencial, formando un grano irregular o cristal. Entonces, decir un grano irregular es lo mismo que decir un cristal, una estructura cristalina. Entonces, aquí ya estamos hablando de que las celdas unitarias se han ido asociando, juntando, como hemos indicado, con una dirección preferencial. Por aquí se describe también en estas tres etapas de lo que es la nucleación y la solidificación del metal de soldadura. Ahí tenemos una representación de una soldadura que vaya solidificando, empieza a solidificar a medida que queda expuesto a la temperatura ambiente, empieza el proceso de eh, nucleación y solidificación. En la etapa A vemos la formación inicial de los cristales. Los cristales iniciales, o dendritas también se le conoce así, estos cristales iniciales son las dendritas, comienzan a formarse en donde en la interfaz de la soldadura, entre el metal de soldadura y el metal base. En la etapa B se muestran los granos sólidos, granos sólidos que se forman a medida que estos núcleos iniciales crecen. Como los núcleos están orientados de manera diferente, los límites de grano se forman cuando los granos adyacentes crecen juntos. Como vemos, ya aquí se van conformando los primeros granos o cristales simplemente. Estos granos, cristales, es una asociación, unión de diversas celdas unitarias que tienen la misma dirección, la misma orientación cristalográfica. ¿Bien? Tienen una dirección preferencial. En la etapa C ya vemos la solidificación completa del metal de soldadura. Los bordes de grano se consideran como discontinuidades. Por aquí donde dice grain boundaries, por aquí en la imagen, cada una de estas líneas, ¿no? Lo que son las fronteras de grano, límite de grano, dice, se consideran como una discontinuidad, ¿no? Porque son una zona de debilidad. Muchas grietas, ¿no? Suelen ser intergranulares en algunas ocasiones, ¿no? O transgranulares, se dice. Atraviesan los granos en algunas ocasiones o se desplazan justamente siguiendo el camino de los límites de grano. Entonces, las propiedades mecánicas pueden depender del tamaño de grano del metal. Bien, las propiedades mecánicas en buena parte van a depender del tamaño de grano del metal. Un metal que muestra un tamaño de grano pequeño, por ejemplo, tendrá mejor resistencia a la tracción a temperatura ambiente, debido a que los bordes de grano tienden a inhibir la deformación de los átomos individualmente cuando el metal se encuentra bajo tensión. Por aquí tenemos una imagen al microscopio de una región de grano fino, fine grained, por aquí indica, ¿no?
una región de grano fino en el borde de la zona Haz, bajo la observación de un microscopio óptico, ¿no? Y bueno, esta imagen corresponde en realidad a lo que es una zona IC-Haz. Es como de alguna manera una subzona de la zona Haz, ¿no? Se le conoce así como la IC-Haz. Seguimos. Sin embargo, a temperaturas elevadas, los átomos de los bordes se pueden mover fácilmente y desplazarse, y así reducir la resistencia a altas temperaturas. Por otra parte, los materiales con grano grande, grano grueso, grano grande, son preferibles para el servicio a elevadas temperaturas. Los metales de grano fino generalmente dan una mejor ductilidad, tenacidad a la entalla y propiedades de fatiga. Ahí tenemos ya algunos alcances importantes, ¿no? Los metales de grano fino dan una mejor ductilidad, tenacidad a la entalla. Esto es la resistencia al impacto, ¿no? Tenacidad a la entalla. Y propiedades de fatiga en general. También por aquí tenemos una observación al microscopio bueno, de una microestructura en general, una microestructura austenítica, ¿no? Austenita de grano grueso. Entonces los metales son estructuras cristalinas formadas por átomos en matrices ordenadas. Estas matrices ordenadas o arreglo se conoce como fase y se describen por una celda unitaria. Se identifican por una celda unitaria, ¿no? Los metales solidifican a partir de muchos lugares a la vez y crecen en direcciones preferenciales para formar los granos o cristales. Por aquí ya tenemos lo que sería una microestructura, ¿no? Una estructura cristalina. La unión entre granos individuales se conoce como borde de grano. Ya lo habíamos indicado esto, ¿sí? La unión entre granos individuales se conoce como borde de grano. El tamaño de grano definirá la cantidad de área de borde de grano presente en un metal que, en cambio, determina a cierto grado las propiedades mecánicas del metal. Y bueno, para complementar este estudio vamos a hacer referencia al diagrama de fase hierro-carbono, que está justamente asociado con estas microestructuras. Esas fases, el nombre fases es un sinónimo de microestructura. Lo podríamos decir perfectamente diagrama de microestructuras, hierro-carbono, ¿ok? Diagrama de fases, hierro-carbono. El hierro y los aceros experimentan cambios en su estructura cristalina debido a variaciones de temperatura. Estos cambios alotrópicos, ya sabemos qué significa alotrópico, ¿verdad? Cambios en estado sólido. Permiten modificar las propiedades mecánicas mediante tratamientos térmicos. Para analizar esas transformaciones, los metalurgistas utilizan un diagrama conocido como diagrama de fases hierro-carbono. Este diagrama de fase hierro-carbono representa los rangos de los componentes microestructurales en las aleaciones hierro-carbono. Estamos hablando de los aceros prácticamente, ¿no? Una aleación hierro más carbono es un acero. También depende, ¿no? Depende del porcentaje de carbono. Por aquí tenemos, no vamos a meternos de lleno o de manera muy profunda al estudio de este diagrama de fases, pero sí vamos a hacer una asociación entre las microestructuras, ¿no? Y de aquí la importancia de estudiar lo que son las microestructuras, conocer cuáles son las microestructuras para poder luego en una lectura de un diagrama de fase de hierro-carbono determinar cuáles son las propiedades mecánicas o de alguna manera predecir cuáles serán las propiedades mecánicas finales de un acero
o en general de una soldadura que va a enfriar y dependiendo del enfriamiento, si es brusco, si es acelerado, si es lento, etcétera, entonces se van a adquirir diferentes microestructuras, por lo tanto se adquirirán diferentes propiedades mecánicas. Bien, por aquí un listado en el cuadro del lado izquierdo, un listado de las fases o microestructuras o microconstituyentes. ¿Bien? Tenemos la fase ferrita, conocida como hierro alfa, ¿sí? Esa es la ferrita o hierro alfa. ¿Cuál es su estructura cristalina? ¿Cómo cristaliza esta ferrita? El hierro alfa cristaliza en una estructura cristalina BCC, cúbica de cuerpo centrado, BCC. Sin embargo, tenemos la ferrita delta, que sigue siendo hierro, ¿sí? Ferrita alfa y ferrita delta siguen siendo hierro, no es otro elemento químico, ¿sí? Eso hay que tenerlo presente y claro. Hierro alfa, hierro delta sigue siendo hierro, o sea, no ha cambiado el elemento químico, ni se ha adicionado tampoco otro elemento químico, no se ha combinado con otro, sigue siendo hierro, ¿ok? Pero hierro delta en este caso, y solamente el hecho de cambiar de una fase sólida a otra fase sólida, eso es lo que habíamos definido como transformaciones alotrópicas. En este caso, esta fase hierro delta o ferrita delta va a ser estructura cristalina BCC, de cuerpo centrado también. ¿Ya? Pero la austenita, que como vemos es hierro, pero hierro gamma. ¿Okay? La austenita es hierro gamma. Pero ya cambió la microestructura, la fase. Ahora es FCC, ya no es BCC. No ha cambiado a FCC. ¿Por qué ha cambiado? Porque estamos en otra temperatura. Ha pasado por esta temperatura. ¿Bien? Ahora vamos a explicar un poquito más en este diagrama de fases. También tenemos otro microconstituyente o fase que es la cementita. Cementita o carburo de hierro. F3C. 3 átomos de hierro y un átomo de carbono. Presenta una estructura cristalina ortorrómbica compleja. El grafito, por su parte, presenta una estructura hexagonal y bueno, otras microestructuras o fases son la perlita, la martensita, vainita. Ese es entonces el diagrama de fase hierro-carbono que está constituido por dos variables, ¿no? En el eje vertical tenemos la temperatura y en el eje horizontal tenemos el porcentaje en carbono, porcentaje en peso, perdón, porcentaje en peso de carbono. Bien, pero esto es carbono en hierro, carbono presente en hierro. Como vemos, el carbono podría estar presente hasta 7% por aquí, pero ya estos que tienen valores de 4, 4.5, 5 o 6%, ya no son aceros en realidad, sino son ya fundiciones, ¿no? Los aceros los tenemos por aquí, ¿no? En esta región de 0.5, 0.6, 1% aproximadamente, ¿no? Voy a mostrar otro gráfico. Este es el mismo gráfico, pero un poquito más simplificado, para identificar más rápido las fases, ¿no? Tenemos ahí la fase austenita que dijimos que era hierro gamma en esta región. Tenemos por aquí la ferrita o hierro alfa. Observamos aquí esta línea, esta flecha está indicando a que en esta región, muy cercana a cero en realidad, ¿no? Muy cercana a 0% de carbono. Recordemos, en el eje horizontal está el carbono, ¿no? Porcentaje en peso de carbono. Entonces, a un valor máximo de 0.022% de carbono, podemos encontrar ferrita. Bien. ¿A qué temperaturas? Por aquí está indicado. Aproximadamente
a 450, 500, 600, hasta 800, un poco más de 800, hasta 912 específicamente, 912 grados centígrados, pero esto es como un triángulo, ¿no? Como una región triangular muy estrecha, que su máximo valor de carbono es a 0.022%, muy cerca a cero en realidad, ¿no? Pequeñísimo valor. En esa región encontramos entonces solamente ferrita, hierro alfa. Observemos en el lado derecho, mientras más nos alejamos del cero y nos aproximamos a 6.67, vamos a encontrar por aquí cementita, cementita pura en realidad, ¿no? Carburo de hierro. Aquí. Y bueno, si estamos en una zona central, por aquí al centro, encontraremos una combinación de las dos fases, ¿no? Hierro alfa, es decir, ferrita, más cementita, una combinación de dos fases o microestructuras. Luego tenemos aquí otra combinación, que es la combinación alfa más gamma, ¿no? En esta otra zona que estamos señalando por aquí. Alfa más gamma, esto es hierro alfa o ferrita, más hierro gamma, que es la austenita. Es una combinación. Pero si pasamos esta línea, media curva, ¿no? Digamos a unos 1000 grados centígrados, 1100, 1200 grados centígrados, y estamos, podría ser un porcentaje de carbono de 0.5%, entonces entraríamos en la región de austenita pura, ¿sí? Acá hay solamente austenita o hierro gamma. Ya esta es la región de hierro gamma. El gamma, no olviden, es sólido. Ya, todo esto que estamos mostrando es un estudio, digamos, de las fases en estado sólido, ¿ok? Hierro alfa, hierro gamma, hasta incluso por aquí la ferrita delta, en este último tramo, última región, pequeña nada más. Todas estas fases están en estado sólido. El líquido está arriba, ¿no? Sobre esta línea. Aquí hay líquido, pero no estamos viendo fenómenos en estado líquido, sino fenómenos o cambios alotrópicos, todo en estado sólido. Por aquí tenemos la región de hierro gamma más cementita. Entonces, como vemos, va a depender mucho de la temperatura y del porcentaje de carbono. ¿Ok? Esta es una gráfica más del mismo diagrama de fase hierro-carbono, pero ahí diferenciado por colores para que identifiquemos fácilmente la región de austenita, por ejemplo, esta región en color rosa o fucsia es austenita. Por aquí todo lo que es amarillo hay como una subdivisión, ¿no? Hay ferrita más cementita, perdón, perlita y cementita en esa región, y perlita más ferrita en esta otra región, ¿no? Estas líneas tienen un nombre, son las líneas de transformación o de cambio de fase. La línea A1 es la primera temperatura de transformación, se le conoce así, ¿no? La línea A1. Cada vez que pasamos esa línea, hay un cambio ahí en las microestructuras. Sobre todo cuando estamos aquí en el centro, en 0.83% de carbono, pasamos esta línea, estamos pasando a la región austenítica. O podríamos pasar de esta región de perlita y ferrita a una región de alfa más gamma, es decir, ferrita más austenita. Entonces, así se presentan las diversas regiones. Aquí hay otras más, ¿no? Austenita, ledorita y cementita. Estas son las fundiciones ya. Aquí está la leyenda, delta es hierro delta, el gamma es austenita y el alfa es ferrita. Muy bien, otra imagen más del diagrama de fases, indicando gráficamente que dependiendo de la temperatura, por ejemplo, yo podría ubicarme aquí, ¿no? Y dependiendo de la temperatura, vamos a encontrar diferentes
microestructuras, ¿no? Por ejemplo, a 912 grados centígrados. En un porcentaje, a ver, creo que nos lo indica aquí esta línea vertical, la primera línea punteada vertical, pero estaríamos aproximadamente en 0.2%, 0.15% tal vez aquí, ¿no? Entonces, a 912 grados centígrados encontramos solamente austenita. A un valor de 750 grados centígrados podría ser aquí, 780 o incluso 800 grados centígrados encontraríamos una combinación de alfa más gamma, ¿no? Austenita más ferrita. Y si bajamos la temperatura a aproximadamente 680 grados centígrados por aquí, en este punto verde, ya estaríamos en la región de perlita y ferrita. Y así podríamos examinar cualquier punto dependiendo siempre de el porcentaje en peso de carbono. Aquí ya nos estamos alejando, por ejemplo. Son puntos ya que están en el rango de aceros hipereutectoides. Estamos después de este punto que se llama así, punto eutectoide, 0.76. Ya se conforman otras regiones, ¿no? Combinación de fases. Si observamos al microscopio vamos a encontrar también así, combinación de fases. Y por aquí algunas gráficas más que tenemos. Esto es una relación que se establece entre el diagrama de fase de hidrocarbono a la derecha, está, diagrama de fases, porcentaje de carbono, temperatura, y por aquí esta curva del enfriamiento del metal de soldadura, ¿no? Si analizamos también los diferentes puntos en la zona afectada por el calor, la zona Haas, vamos a observar que estaríamos en diferente región, ¿no? Es decir, va a ir cambiando la microestructura a medida que nos alejamos del metal de soldadura. En el punto cero, aquí, en el punto cero, estamos a la máxima temperatura, ¿no? Aquí la máxima temperatura. Luego ya, en la zona afectada por el calor, muy cerca de la línea de fusión, en la interfaz, tenemos el punto 1, a una temperatura también considerable. Eso está en Fahrenheit, ¿no? 2500 aproximadamente grados Fahrenheit. Pero en el punto 2 es otra temperatura. Por lo tanto, va a ir disminuyendo aquí esta línea en el cual estamos analizando el mismo acero, ¿no? Estamos en el mismo punto, a 0.3% de carbono aquí, ¿no? Aquí se analizan varios puntos. El punto 1 cae aquí, ¿no? En la zona más cercana a la soldadura. Punto 2 cae por aquí, se aleja un poquito de la interfaz, pero esto ya es zona afectada por el calor. Punto 3 hasta llegar al punto 5, ¿no? Y a medida que nos alejamos, por supuesto, esto estará a una menor temperatura. En el punto 5, por ejemplo, ya estamos en la última línea o franja o región de la zona afectada por el calor. ¿Bien? Y si hiciéramos una observación al microscopio de toda esta zona afectada por el calor, vamos a ver que hay diferencias en el punto 1, en el punto 2 hasta el punto 5. Son como franjas que se van creando con diferente microestructura. Muy bien, y vamos culminando por aquí ya con una última información. Ahora, lo que no hemos mencionado es que no solamente se usa en metalurgia el diagrama de fases hierro-carbono, ¿no? Sino que podemos hacer las curvas TTT, por ejemplo, ¿no? Las curvas TTT es otro esquema, otra gráfica. Nos permiten de alguna manera también predecir cuáles son las microestructuras finales, ¿no? Pero bueno, igual aquí presentamos estas microestructuras, por lo menos tres, ¿no? Que son la perlita, la vainita y la martensita. ¿Cómo se obtiene una estructura final tipo martensita, tipo vainita o tipo perlita, dependiendo de la aplicación, de
digamos, la aplicación final que yo quiero lograr, ¿no? Las propiedades mecánicas, más específicamente, ¿no? ¿Cuáles son las propiedades mecánicas que yo quiero obtener? Quiero una estructura dura, tenaz, quiero una estructura que tenga resistencia al impacto, que tenga ductilidad, ¿no? Pues dependiendo de esos requerimientos, vamos a hacer diferentes enfriamientos. Si el enfriamiento, por ejemplo, es lento, enfriamiento lento, la estructura final, el producto final va a ser perlita, ¿ok? Una estructura perlítica. Si el enfriamiento es moderado, intermedio, digamos, ¿no? La estructura final o microestructura final va a ser la vainita. Y si tenemos un enfriamiento rápido, esto ya prácticamente es un temple, lo que vamos a obtener finalmente es una estructura tipo martensita, que en la mayoría de las ocasiones no es una microestructura idónea, digamos, para los fines que buscamos, ¿no? Porque es una estructura muy frágil, ¿no? Una microestructura demasiado frágil. Tiene esa característica justamente cuando lo observamos al microscopio, de que su estructura interna tiene una forma alargada, tipo espigas, ¿no? Lo que le da justamente las características de fragilidad. Podría tener esta estructura alta dureza, ¿sí? Pero a su vez es altamente frágil, ¿no? Y concluimos con lo siguiente. El conocer, el conocer, manejar lo que son los fundamentos de las microestructuras o estructuras cristalinas de los metales, nos permite determinar las propiedades mecánicas. La microestructura del metal determina las propiedades mecánicas finales de la unión soldada, como resistencia, tenacidad, ductilidad y otras más. Control de la zona afectada por el calor, la zona Haas. Los cambios térmicos durante la soldadura modifican las zonas del material, metal base, zona SAC y metal de aporte, generando estructuras distintas en cada uno. Número 3, control térmico y selección de los materiales. Un adecuado control térmico y selección de materiales permite evitar defectos metalúrgicos y garantizar una soldadura de calidad y desempeño confiable. Con estas conclusiones, culminamos esta presentación y vamos a tomar unos 5 minutos nada más para hacer una presentación de unos programas que tenemos nosotros como organización, como Intec Perú Welding. Somos una institución educativa miembro de AWS. No somos agentes, por si acaso, ¿ya? Este logo que vemos aquí de AWS es de institución educativa miembro, ¿ya? Que diferente a un agente. Los agentes AWS son aquellos que imparten el examen de certificación CWI, que justamente vamos a hablar un poquito de ello en estos momentos. Bien. Bien, denme por favor unos segundos para ubicar los programas y ahora les comparto. Muy bien, por aquí tenemos la portada de lo que es nuestro curso de entrenamiento CWI, que ya lo hemos dictado hasta la última edición, que fue la 16ª edición, y eso lo hemos hecho por 4 años aproximadamente consecutivos, casi 5 años, pero actualmente ya no lo estamos dictando en vivo, lo estamos presentando ahora de manera asincrónica, en modalidad sincrónica. Bien. Igual tenemos buenos resultados
con esta modalidad. Ya tenemos varios inspectores de soldadura certificados, ¿ok? En cualquiera de sus dos modalidades tenemos inspectores certificados CWI. La cantidad de horas es la misma, no es menos cantidad de horas, sino que es la misma cantidad de horas. Son 100 horas de capacitación, más 20 horas de quizzes, cuestionarios y los simulacros de cada parte, ¿no? Por aquí, bueno, lo que es un Certified Welding Inspector, pero quiero ir directo al temario por aquí, ¿no? Ese es el temario del programa. Estudiamos de manera integral las tres partes del examen. Examen parte A, parte B y parte C. En la parte A se estudian los fundamentos, temas como práctica de seguridad, inspección de soldadura y certificación, procesos de unión y corte de metales, documentos que rigen la inspección de soldadura y la calificación, geometría de la junta, simbología de la soldadura, propiedad de los metales y ensayos destructivos, metalurgia de la soldadura. Es uno de los temas. El día de hoy el tema que hemos presentado es justamente tiene que ver con metalurgia de la soldadura. Y lo que hemos visto es solamente una parte de ese tema general, metalurgia, ¿no? Temas de discontinuidad de soldadura y de metal base, inspección visual y otros métodos de ensayo no destructivos. Y al final un simulacro de 150 preguntas, ¿no? Todo esto lo estudiamos en base al libro Welding Inspection Technology de la Sociedad Americana de Soldadura y otros libros más complementarios. La parte B es un estudio de el libro VOS o libro de especificaciones. El libro VOS o libro de especificaciones es un documento, un código en realidad, un código de soldadura que ha sido diseñado para efectos solamente del examen CWI, ¿bien? Emitido también por la Sociedad Americana de Soldadura. Entonces, estudiamos de manera integral el VOS, hacemos un banco de preguntas también de 150, 160 preguntas en la parte B. Hacemos el estudio el uso, más que el estudio del uso de el libro de anexos, un libro de anexos que contiene WPS, PQRs, WPQ, ¿sí? Todos los documentos de soldadura y de calificación se usa para esta parte B del examen. En la parte C estudiamos el estándar API 1104, desde el alcance, términos, definiciones, especificaciones, calificación de procedimiento, calificación de soldadores, diseño y preparación de juntas, inspección, criterio de aceptación y los anexos A y B también, digamos, ¿no? Aquí se ve nada más, pero ya estamos incorporando el estudio también del anexo A, porque en el último año están viniendo algunas preguntas del anexo A y del anexo B también. Pocas preguntas, pero igual siempre suman los puntajes, ¿no? Bien, y al finalizar cada parte se toma un examen. La parte B también, o sea, examen simulacro, es simulacro por si acaso, no es el examen real. Ya hemos indicado que nosotros no somos agentes AWS, ¿ok? Nosotros no tomamos el examen, solamente impartimos el curso preparatorio. Modalidad asincrónica, usted va a tener acceso a nuestra plataforma educativa. Ahora le voy a mostrar. Y ahí va a tener acceso 24/7 a las grabaciones. Usted estudia en su tiempo disponible según su disponibilidad horaria. No está sujeto a un horario, ¿bien? Ahí está el total de horas de capacitación, 100 horas, a los quizzes, cuestionarios, simulacros, etcétera. Total de 120 horas de capacitación. ¿Bien? Una buena cantidad de horas para tener una muy buena preparación. Muy bien. Por aquí tenemos el precio del curso, el precio estándar, digamos, del curso preparatorio, $580. ¿Ok? Y bueno, estamos dando un 15% de descuento para todos los participantes de este webinar, para todos los miembros del grupo WhatsApp de Intec Pro Welding, tienen ese beneficio, ¿no? 15% de descuento. Pues estamos del 15% y ese sería el precio final de este curso preparatorio. Muy bien, ¿qué más tenemos? Ya, esos son medios de pago, link de inscripción, registro.
número de contacto, le pueden tomar una captura de pantalla, nos escriben, le damos toda la información. Algo más para cerrar esta presentación del curso CWI, algo más es que estamos incorporando un nuevo beneficio, ¿ya? Resumo rápidamente los beneficios. Beneficio número uno es que usted tiene más cantidad de horas de capacitación que cualquier otra institución. Número uno. Dos, tiene acceso eh, por tiempo indefinido a la plataforma. Acceso por tiempo indefinido a la plataforma. No hay un límite de fecha para que haga su estudio de los contenidos. ¿Ok? Estudia a su ritmo horario, según su disponibilidad horaria, no sujeto a ningún horario. ¿Ok? Y dos beneficios adicionales son los siguientes. Le vamos a incluir en un grupo WhatsApp que estamos creando con todos los que están inscribiéndose a este curso asincrónico. ¿Ok? Solamente alumnos que se inscriben al curso asincrónico. Se incluyen en un grupo WhatsApp y ahí pueden hacer las consultas técnicas. Y un último beneficio, ese recién lo estamos incorporando esta semana, es que vamos a dar una vez por semana, ¿sí? Una vez por semana los días viernes, de 8 a 10 p.m., eh, desarrollo de ejercicios en vivo. ¿Ok? Solamente desarrollo de ejercicios, no vamos a dictar las clases, porque las clases ya están grabadas, todas están ya dadas. Bien, pero sí vamos a hacer una sesión semanal para todos los que participen de esta modalidad asincrónica de desarrollo de ejercicios. Y usted tiene acceso a esas clases hasta que usted culmine su proceso de preparación, hasta que dé su examen en realidad y apruebe, por supuesto, ¿no? Y adquiera su certificación. Entonces, mientras usted se está preparando, ya sea que usted dé su examen a 2 meses, a 3 meses o a un año, las clases van a continuar, ¿no? No las clases, sino las prácticas, ¿no? Me refiero a que son sesiones online en Zoom, donde hacemos ejercicios en vivo, ¿bien? 2 horas de ejercicios, de 8 a 10 p.m. todos los días viernes. Bien, ya esas coordinaciones se hacen en el grupo WhatsApp, para todos los que integren ese grupo WhatsApp. Bien, de esa manera usted asegura que esté bien ejercitado, tenga pleno conocimiento y vaya con toda seguridad al examen. Bien. Muy bien, señores. Y lo último que les quiero mostrar, solamente 2 minutos, con eso ya culminamos, es lo siguiente. Aparte de este curso de entrenamiento CWI, que es uno de los programas que dictamos, tenemos, por supuesto, formación en diferentes normativas. Tenemos un par de diplomados también, pero toda esa información la encuentra usted aquí en este portafolio. Si le interesa alguno de los cursos nuestros, capacitación, formación técnica, es el portafolio educativo 2025, que contiene por aquí en el índice, en la siguiente página, ahí hay como 20 cursos aproximadamente, ¿ya? Entre cursos y programas, cursos técnicos, les voy mostrando por aquí, términos y definiciones AWS 3.0, curso simbología y soldadura, lectura de planos AWS 2.4, ahí tiene usted toda la información, precios, medio de pago, modalidad, cantidad de horas y todo, ¿no? Curso pruebas mecánicas en calificación de WPS y de soldador, según AWS de 4.0. Curso nomenclatura de electrodos y material de aporte. Curso gestión de costos y cálculo de soldadura en acero. Curso gases de protección, sistema de clasificación de gases, norma AWS a 5.32. Todo lo que sea elaboración, calificación de procedimientos, WPS, los precalificados para AWS 1.1, calificación de procedimientos WPS PQR, AWS 1.1 también, en la última edición. Calificación de soldadores, esto todavía está en la edición 2020, está grabado en esa edición, pero también pronto ya va a salir la edición 2025. Cursos también
relacionados con calificación de procedimientos y de soldadores, pero según norma ASME sección 9. Calificación de soldadores, ASME sección 9. De igual manera para AP-04, calificación de procedimientos y de soldadores, AP-04. Tenemos el diplomado Inspect Weld, Inspector de Soldadura Advanced. Esto es un programa ya mucho más completo, ¿ya? Que tiene hasta 180 horas de, de clases en video. También hay un descuento ya incluido aquí, especial para todos los participantes de este grupo. Pero es recomendable también este diplomado, ¿ya? Una buena cantidad de horas. Ahí tiene varios cursos dentro de un solo programa, lo que es el diplomado. Ahí tienen simbología, términos, definiciones, nomenclaturas, materiales, etc. Y el curso de entrenamiento CEDOLI que ya hemos presentado. Ahí también están los datos. El programa de capacitación y certificación WISWIA también este programa sí incluye capacitación y también incluye certificación. Aquí sí, basado en la norma WSB 5.2, se imparte el programa, la capacitación y se toman los exámenes. Ya es una calificación y certificación por compañía, WISWIA. Ahí tienen todos los datos, ¿bien? Más cursos por aquí, pero ya dejamos, si usted requiere que le compartamos este portafolio, nos lo indica y se lo compartimos a su WhatsApp. Al grupo WhatsApp ya lo hemos compartido, no queremos llenar ahí con documentos, por eso ya. Pero si alguien lo requiere, nos lo solicita al número que está por aquí, lo dejaré unos segundos y le compartimos ese portafolio con toda la información. Bien, señores, entonces con esto culminamos. Agradecemos su participación, su interés siempre por capacitarse, por sumar mayor conocimiento, competencias. Y estaremos anunciando el próximo evento. Si usted recién se añadió al grupo WhatsApp, permanezca en el grupo para que eh, reciba la notificación del próximo webinar. ¿Okay? Normalmente son cada semana o cada 10 días aproximadamente. Hacemos presentación de estas temáticas. Bien, señores, buenas noches. Dios le bendiga. Fuerte abrazo. Saludos al ingeniero Eduardo Solar. Siempre un gusto estar con ustedes. La consulta, por favor, lo hacemos por WhatsApp. Ya debo cerrar esta sesión, pero toda información, por ahí vi una mano levantada, lo hacemos por WhatsApp. ¿Listo? A ese número que aparece en pantalla lo voy a dejar unos segundos ahí para que le haga una captura de pantalla.